Ok, empezamos. Bueno, muy buenos días o muy buenas noches donde quiera que estén los seguidores amantes de la poesía y amantes sobre todo en esta época de Homero, la Odisea y la Ilíada y sobre todo de la cultura clásica. Como siempre, en estos últimos días estamos haciendo una saga, un compendio de trabajos que tienen como objetivo estudiar la Odisea. Para aquellos que no hayan visto en los podcasts anteriores, estamos analizando y transmitiendo lo que es la Odisea para contrarrestar el hueco de ignorancia en el que nos ha metido Hollywood, no solo con la obra de Christopher Nolan, sino con la traducción en la que se inspiraron. Está hecha por la ya infame Emily Wilson, no solo por infame por la traducción que ha hecho, sino por cómo la ha hecho, no solo por su ideología, sino por cómo ha destruido el texto homérico. Y para demostrar que sé de lo que estoy hablando, pues he cogido el libro, lo he comprado y lo estoy leyendo poco a poco. En las siguientes sagas lo analizaremos a fondo. Sin embargo, antes de empezar, quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo Sandro Borzoni, filósofo y un experto en la cultura grecolatina y amante de ella también. Sandro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días o buenas noches, según que estén de un lado o de otro del charco. Yo quiero hablar en este vídeo de un episodio específico de la epopeya de Ulises, que es el episodio de su aventura en la isla del Polifemo, la isla de los Cíclopes. Y yo te sugiero, si estás de acuerdo, que podríamos empezar el capítulo de hoy escuchando cuáles son las palabras de Emily Wilson y cuál es su visión de este acontecimiento. Y luego confrontar lo que dice ella con lo que dice Homero de los cíclopes y de Polifemo en concreto. ¿Qué te parece? Sandro, me parece una idea genial, sobre todo porque hay un clip de una conferencia de ella que hizo, no sé concretamente en qué lugar, en The University of Scranton, me imagino que en Inglaterra, en donde toca las razones y los motivos que la llevaron a hacer esta terrible traducción, horrible traducción. Por favor, léanla solo para compararla, pero también en la que se atreve a comentar y a describir y a interpretar este fantástico, bellísimo episodio del Cíclope, en donde vamos a entender a profundidad cuáles son las características, como dirían en italiano, basilari, ¿no? De la cultura griega, lo que fundamenta, lo que está en la base de su cultura, los axiomas prístinos que engendran su cultura. Entonces, para poder luego hacer una crítica y entender con qué nivel de estudiosos y catedráticos estamos lidiando en esta época contemporánea, pasamos a ver el clip y luego comentamos lo que dice ella y empezamos nosotros a buscar qué de Homero hay en sus palabras. Muy bien, Sandro, vamos ahí. De acuerdo, vamos a escucharla. Was book 9 about the Cyclops because I was curious about whether I felt just in my experiment. I read maybe 10 versions of book 9 alongside the Greek, and I was curious to see the degree to which translators acknowledged or grapple with the unreliability of Odysseus as a narrator in that sequence, and the degree to which they might undermine or not recognize what I think is clear in the Greek, which is that Polyphemus is an anthropos, he's a human being. So there's this real complexity about this is a human being, but he's a really weird kind of human being because he's a non-Greek human being, and his food ways are definitely different from our food ways. And of course that turns out to be, in problematic ways, but it's not that the whole narrative of that book is sort of saying right from the start, Odysseus is good, Polyphemus is bad. And I felt that just in looking at other translations, there was definitely this tendency to present it in that very simplistic way that, of course, the Western invader must be the good guy and the colonial native inhabitant must be the bad guy and must have deserved it. So it didn't take me very long to realize that was a problem for me. Sandro, después de oír a nuestra amiga Emily Wilson, qué podemos decir? ¿Podemos enumerar dos o tres cosas
en sustancia que haya dicho ella? Sí, yo creo que podemos enumerar las cosas que ha dicho ella y luego a mí me gustaría analizar en el texto del canto noveno de la Odisea lo que dice Homero de ese monstruo, porque aquí no estamos hablando de dos culturas frente a frente, estamos hablando de un ser humano que tiene su cultura, que es la cultura helénica, y de otro ser que tiene rasgos humanos, pero no del todo humanos, porque tiene tan solo un ojo y luego veremos qué significa la cultura griega tener una visión diferente que los demás. Y además veremos por qué explícitamente Homero nos dice que se trata de un monstruo, ¿no? De otro ser humano que procede de otra civilización y que tiene otra cultura diferente que la nuestra. Exacto, ella, entonces, para enumerar las dos cosas que ella dice, ella insiste en que en la Odisea se hace un contraste entre Polifemo y Ulises, intentando mostrar a Polifemo como el malo intencionalmente y además intentando Homero deshumanizar a Polifemo. Y ella repite dos veces en el video la siguiente frase. Polifemo es un anthropos, es un humano, es un ser humano. Eso es lo que ella repite. Una cosa que ahorita Sandro con su exposición nos demostrará que es absolutamente falsa. Solo una persona que no haya leído la Odisea puede afirmar algo de esa magnitud. Y luego interpreta que el episodio del cíclope es el momento en el que un blanco se encuentra con un aborigen y la pretensión de ese capítulo es mostrar metafóricamente cómo, para apropiarse de su tierra y justificar esa apropiación colonialista, el blanco lo que se ve obligado a hacer es deshumanizar al nativo y al deshumanizarlo lo transforma en el monstruo Polifemo. Esa es la interpretación que hace ella, pero nosotros con el texto vamos a investigar qué es lo que verdaderamente dice Homero. Sandro nos va a guiar y vamos a poner a prueba la tesis de la señora Emily Wilson, que a medida que investigamos su trabajo nos damos cuenta de que algo no está bien, algo hay podrido en Dinamarca. Sandro, por favor, inicia. Exactamente. Bueno, voy a empezar con el texto. En el verso 106, estamos en el canto noveno, se dice que llegan a la tierra de los cíclopes, que son arrogantes y que no tienen leyes, que no conocen la agricultura, por lo tanto no saben cultivar y todo lo que nace en la tierra nace por el favor de los eventos, ¿no? Por el sol y por la lluvia. Ellos además no tienen reuniones, tú sabes que deliberar en griego tiene la misma raíz que la palabra buleusis, que es voluntad. La bulé es al mismo tiempo una asamblea de ciudadanos y al mismo tiempo son los ciudadanos que toman las deliberaciones para la polis. Y aquí se dice en el verso 112 que no tienen reuniones entre ellos, no tienen leyes, que además se entiende, no tienen una sociedad porque viven en los montes y dentro de cuevas profundas. Y cada uno le manda a la mujer, a los hijos, como le da la gana, y no se interesan del bien recíproco de los unos y de los otros. Luego, tercera cosa, además de no tener la agricultura, además de no tener la polis, te dice que en el verso 125 no tienen albañiles, carpinteros, obreros que no saben construir, por eso viven en cuevas como primitivos, que no tienen los barcos porque necesitarían carpinteros y ebanistas y no los tienen.
Por lo tanto, tampoco pueden viajar. Otra característica fundamental estamos viendo en el poema homérico, ¿no? Que el viaje de Ulises es un viaje en el cual va girando por el mundo y conociendo el mundo. La misma isla de Ítaca, aquí precisamente en el canto noveno, la describe Ulises como una isla muy occidental entre las demás islas griegas y que está bastante alejada de las demás islas, pero a pesar de ser una isla pequeña y pobre, cría buenos ciudadanos porque tienen que lidiar, que luchar contra la naturaleza. No esperan como los cíclopes que todo crezca de por sí, ¿no? Por la lluvia y por el sol. Además, cuarta cosa, no veneran a los dioses. Su tracotancia, lo que en griego se llama hybris, es grande. Ellos no tienen miedo de Zeus, no veneran los dioses y Polifemo se considera más fuerte que los dioses mismos al ser hijo de Poseidón, que es el rey del mar. Y dice que además tampoco respeta una orden de Zeus que ordena dar hospitalidad al viajero. Por lo tanto, aquí llegamos en el último punto a dar una versión completamente diferente que la de Emily Wilson. Es Polifemo al cual Ulises pide hospitalidad en nombre de Zeus, porque el huésped está sagrado, es Polifemo que no quiere dar hospitalidad, que agarra dos de los marinos de Ulises y se los traga. Y se los traga de una forma horrible. Dice, comía como un león crecido en las montañas, no dejaba nada, ni los huesos y la médula. Y entonces, la última cosa la voy a decir al final. Primero, si quieres añadir cosas o leer párrafos en griego, la última cosa final es relativa al tema del vino. Al final, Ulises vence al Polifemo con el vino. Y sobre esto voy a abrir un paréntesis porque me gustaría, si luego tenemos tiempo, leer algún párrafo de un libro que es obra de una profesora universitaria de la Universidad de Milán, que se llama Pepe, y esta profesora, Laura Pepe, escribió un libro titulado Los héroes beben vino, que habla precisamente del valor social y cultural que tiene el vino en todo el mundo helénico, desde Homero en adelante, ¿no? Y toda la cultura griega Sí. tiene sus reglas de saber estar con los demás y compartir el vino es una de ellas. El cíclope, de hecho, no comparte el vino. Odiseo se lo regala y él traga el vino puro sin compartirlo con Claro. nadie. Por lo tanto, sobre eso habría que abrir un paréntesis. Sí, yo creo que entonces, antes de pasar con esa parte y analizar a fondo lo que significa el vino, que tú lo has preparado muy bien y además antes de leer ese párrafo, yo creo que podríamos un poco contextualizar a todas las personas que no están familiarizadas con el episodio del Cíclope y más o menos a grandes rasgos hacer un resumen de cómo empieza y cómo termina, cuál es el episodio en sí. Entonces, nos encontramos en esta parte en el canto noveno con que Ulises ya está a punto de volver a Ítaca y se encuentra, gracias, acogido en la corte del rey Alcino, el padre de Nausicaa, rey de los Feacios, que es el último paradero por el que tiene que pasar Ulises antes de llegar a su patria amada Ítaca. Y ahí, durante una reunión, él se levanta y empieza como un aedo, como un cantor griego, a narrar su historia. Y así es que se narra una parte de la Odisea, narrada en primera persona por el mismo Ulises, narrando su peripecia que lo lleva justo hasta llegar a la isla de los Feacios,
Uno de los episodios y más vívidos y más recordados y más amados por la mayoría es el encuentro terrible con los cíclopes. A grandes rasgos, Ulises llega con varias naves a una isla adyacente a aquella de los cíclopes. Se quedan sus compañeros en esa isla después de alimentarse y Ulises, viendo de lejos a los cíclopes, decide ir con su barco y sus compañeros a conocer quiénes son esas personas y si conocen a Zeus o desconocen a los dioses y si respetan el don de la hospitalidad o si no o si no lo reconocen. Ellos entran a una cueva que se encuentran, en la cueva todo tiene un tamaño colosal, desproporcionado, y al entrar en la cueva se dan cuenta que hay unos quesos, que hay comida, que hay alimentos. Ellos se alimentan de la comida esperando que el huésped, al encontrarlos dentro, les dé la hospitalidad debida no solo a ellos, sino debida a ellos por el respeto a los dioses. No, eso es prácticamente uno de los pactos que esperan de los pueblos extranjeros los griegos. Si tú respetas a los dioses, cualquier extranjero que llegue a tu casa pidiéndote el don de la hospitalidad, tú estás obligado a concedérselo. ¿No? Porque si no, caes en lo que se llama, lo que tú mencionaste, ibris, ¿no? Que es una especie de transgresión, el mayor pecado, por decirlo de alguna manera, para los griegos. En el primer momento, el cíclope cierra con una enorme piedra la entrada, de manera que ellos no pueden salir, y mientras empieza a hablar con Ulises y le pregunta quién es y qué es lo que quieren, coge a dos de sus compañeros y se los devora crudos de una manera terrible y cruenta, salvaje, que impresiona a los demás y los aterroriza porque el hombre no solo tiene un solo ojo, sino que también es gigante, ¿no? Y cuando él le dice, hay una frase que la recuerdo muy bien, que le dice que Ulises le dice, si él no respeta la hospitalidad, él le dice que él es fuerte y no le teme a Zeus, ¿no? Esa frase es tremenda. Y al día, Además, se cree muy listo porque le pregunta, ¿dónde está tu nave? Y Ulises, por supuesto, lo entiende, ¿no? Quiere saber dónde está la nave porque quiere destruirla para que no puedan huir de la isla. Pero Ulises dice, ah, no, la nave la hemos perdido, hemos llegado nadando, etcétera, etcétera. Porque, por supuesto, es muy listo y no cae en la trampa del cíclope, ¿no? sí, sí, exactamente, esa parte es increíble. Al otro día se despierta y de desayuno almuerza a otros dos compañeros y se va por las montañas, Y ya ¿no? son cuatro que se Ya come son vivos, cuatro que ya se son comen. cuatro. A llevar a pacer, porque él lo que sí conocen es el arte de ordeñar las cabras y las ovejas y de hacer queso. Entonces se lleva por la montaña a sus cabras y vuelve por la noche. Y por la noche vuelve a devorarse otro par de compañeros, ¿no? En total son seis los que se Son devoran. seis los que se come y mientras él está ausente, Ulises le pide a sus demás compañeros que trabajen un tronco de olivo gigantesco que él encuentra en la caverna del Cíclope, le saquen punta y lo escondan debajo del fieno, ¿no? ¿No? Yo creo que lo esconden debajo del estércol de Del las estiércol, cabras, sí, 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 no del debajo fieno, del fimo, sí. debajo del estércol. Pero el tema interesante es que ahora apuntan a quitarle un ojo, porque antes Odiseo había pensado le voy a matar, pero si le va a matar, luego no tienen forma para salir de la cueva, porque la piedra que cierra la cueva es inmensa, ellos no tienen la fuerza para moverla. Entonces, lo único es quitarle el ojo para disminuir su poderío sobre ellos, pero así y esperar salirse de alguna forma de la cueva. Y el tema de un solo ojo es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque en griego toda la cultura está basada en la armonía, en la proporción, todo el arte griego. ¿Por qué nos gusta todavía? Porque los griegos conocían la geometría,
conocían las proporciones y todo lo que hacían tenía un equilibrio increíble y es algo que da una sensación placentera a nuestros ojos ver el arte griego, tanto en la arquitectura como en la escultura, como las pinturas que tenemos en las cerámicas. Y ver es conocer, ver es comprender. En griego antiguo, el verbo ver tenía también la misma raíz que el verbo saber. El participio pasado del verbo ver significaba saber. Y entonces un ser monstruoso que tiene un solo ojo es un ser que no comprende la realidad de la misma forma, pero la comprende de una forma inferior, no de una forma diferente, porque no dice que tiene tres ojos, dice que tiene solo uno Polifemo. Exactamente, sí, sí, sí. Tú nos hablaste en, creo que el primer podcast de la importancia que tiene la visión. Y como dijiste, la palabra ida, ¿no? Oida, ¿no? Oida, que es la primera persona del auristo, ¿no? De De orao, orao, del aurisco de verbo orao, ver, claro. se utiliza para decir no sé. No recuerdo, por ejemplo, la famosa frase de Sócrates de solo sé que no sé nada, en esa frase se utiliza ese verbo. Yo digamos que no podría decir exactamente cómo es la estructura, pero podría decir que ida, oti, uk, ida o oida, oti, uk, oida. Vi que nada vi, sería la traducción literal, pero como nosotros sabemos el significado que tiene esa palabra, entonces nosotros la traducimos como sé que no sé nada, ¿no? Pero para ellos la Exacto. visión era el medio El a través del conocimiento. cual se llegaba al saber, ¿no? De ahí viene Claro, también como en el mito de la caverna, salir a la luz, ver la luz, es conocer, ¿no? Es saber. claro. Ahí está, ¿no? Esa conexión es muy importante. Bueno, para resumir, ¿qué es lo que pasa al final? Esa parte nos la podrías contar tú, ¿no? ¿Cómo logran clavarle el palo en el ojo al cíclope? Porque ahí es que entra la parte del vino, ¿no? Y la parte donde Odiseo se llama a sí mismo nadie, ¿no? Yo creo que esa parte podrías narrarla Creo tú. que en griego le dice utis, que es Udeis, acá udéis, está. que Sería muy bueno nadie, leerlo. ¿no? Nadie. Sí. A ver, el tema del vino es un tema sobre el cual voy a abrir un pequeño paréntesis y principalmente voy a empezar por esa obra que he mencionado antes de Laura Pepe, que está editada en Italia por La Terza, que es una editorial científica que publica también muchas cosas para la universidad. Y aquí se dice que no sabemos exactamente cuándo vivió Homero, pero en su forma de escribir podemos encontrar ya rasgos bien típicos de la cultura posterior. Y se dice, no nos sorprende que Homero dedique un espacio grande al vino, que es algo constante y fundamental en la vida de sus personajes. En la Ilíada y en la Odisea, el vino se bebe durante las comidas, en los descansos, al final de las batallas, antes y después de tomar una decisión importante. Estas palabras hay que recordarlas. No se toma el vino porque sí, se toma el vino porque el vino es el don de Dionisos. Es un don que Dionisos hizo a los mortales. Y otra cosa entonces, Ulises piensa regalar el vino a Polifemo y ese vino que piensa regalar a Polifemo es un vino que ha recibido como don por un sacerdote de Apolo. No es un vino cualquiera, es el vino que él mismo ha recibido como don. Y él piensa que si lo va a compartir con Polifemo, Polifemo le va a mostrar
hospitalidad y le va a ayudar en su viaje, pero así no va a ser. Entonces pasamos un poco más adelante y aquí se dice, se describen en la Odisea numerosos banquetes que vuelven en los poemas bien descritos y Homero es casi como un maestro de ceremonias que nos da la idea de cómo se conducen de forma ritual los simposios en la Grecia antigua. Luego nos recuerda que el vino se da a los invitados, que Eumeo, el porcaro, se dice, el que cuida los puercos, como se dice en El español, porquero. el porquero, el porquero Eumeo es pobre, tiene poco vino, que no es de excelente calidad, tiene una copa de madera, pero decide compartirlo en una pobre copa de madera, no sabe que es un rey, porque está camuflado por la diosa Atenea, con los rasgos de un mendigo, etcétera, etcétera, pero Eumeo le comparte con él vino y Telémaco lo mismo, claro, con un vino mucho más refinado. Y al fin, si volvemos al episodio del cíclope, nos dice Laura Pepe, el episodio del cíclope ocupa un espacio grande en la Odisea, todo el noveno canto, y está riquísimo de detalles que sirven al poeta para trazar una precisa línea de demarcación entre el mundo civil, en el cual el vino está presente como placer, pero con medida, y la ausencia de civilización, donde la ausencia de vino se transforma en ebriedad, se dice, en ebriedad, Embriaguez. Sí. en embriaguez loca y brutal. Como los centauros, también los cíclopes son monstruos salvajes, injustos, que viven en los montes, dentro de cuevas que utilizan como casas, no tienen asambleas ni leyes, no forman una comunidad porque no se cuidan el uno con el otro, desconocen la agricultura y se nutren de todo lo que la naturaleza ofrece de forma espontánea. Por lo tanto, volvemos a la frase inicial cuando hemos subrayado por qué no es humano, por qué no tiene civilización, por qué no tiene cultura, etcétera, etcétera, y podemos decir que no es nuestra opinión del podcast de Jaime, que es la opinión de una profesora de la Universidad de Milán que subraya exactamente que otro elemento más que demuestra la ausencia de civilización en Polifemo es la incapacidad de utilizar el vino como instrumento ritual. Bebe solo, pide más, Ulises le da más, se emborracha, cae ahí medio desmayado por el exceso de vino, y fue en aquel momento que con otros 4 o 5 de sus compañeros levantan ese palo gigante, se lo dan en el ojo y le quitan la poca visión del mundo que tiene, ¿no? Sí, o sea, eso hay varias maneras de interpretarlo, ¿no? Pero uno puede hacer la relación directa con el mito de Edipo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Edipo al final del mito se saca los ojos, ¿no? El castigo que él se da es sacarse los ojos, porque él, teniendo a la realidad delante de los ojos, no la veía. Es más, después de que él resuelve el enigma de la esfinge, ¿no? La plaga se va del país, pero vuelve
después, muchos años después. ¿Por qué vuelve? Porque él no está viendo la ibris en la que ha caído, que es tener hijos con su madre y haber matado a su padre. Esa es la gran ibris. Y todo esto se da porque él intenta huir de su destino inicialmente. Entonces, al final, él se da cuenta de que no ha podido ver, no ha podido saber, no ha podido entender. Entonces, saca los ojos. Y es lo mismo que uno podría interpretar que le sucede al cíclope. El cíclope no respeta las leyes de la hospitalidad, no ve lo que no conoce la civilización y por tanto su castigo va a ser porque además al final del capítulo el cíclope dice, vino un gran adivino acá y dijo que mi destino iba a ser cegado por un hombre llamado Ulises y pensé que iba a ser grande y fuerte, pero era pequeño. Ese destino es un destino de Ibris, ¿no? Él va a ser cegado porque él irrespetó a los dioses y no respetó las leyes de la hospitalidad, ¿no? Eso es el gran símbolo, ¿no? No ver. Entonces, después de cegarlo, ya pueden escapar, ¿no? Pueden escapar. Y Sí, con... Sí. hay un golpe, vamos, como buen escritor, Homero sabe cómo entretener a su lector, porque todo el mundo se cree que ya cuando huyen de la cueva con otra astucia del Polímetis, de la multiforme astucia de Ulises, ¿no? Porque van saliendo debajo de las cabras porque él quiere ver si escapan. Entonces toca las cabras de una en una, pero ellos se han atado a las cabras de dos en dos o de tres en tres y así se han escondido debajo de las cabras. Él, por lo tanto, va tocando las cabras y ellos están, pero no los puede tocar porque están saliendo escondidos de esa forma, ¿no? Y entonces tú piensas, bueno, ya han salido de la cueva y él no puede hacer nada, pero cuando Ulises le llama y podríamos decir ahora que hace, ¿cómo se dice en inglés? Bullying, cuando Sí, le hace le tomas bullying. el pelo, ¿no? Le tomas el pelo a alguien, ¿no? Mira, idiota, aquí estamos y no sé qué, ¿no? Y él entonces coge una montaña, saca una piedra enorme de la montaña y escuchando por dónde viene la voz, lanza la piedra que casi le da en el timón Sí. de la embarcación de Ulises, ¿no? Por lo tanto, como todo gran escritor, tiene un golpe final, la escena, y luego vuelven a la isla de las cabras, porque los demás hombres estaban ahí en la isla de las cabras y ahí se, se quedan, vamos, Sí, sí. y vuelven a emprender su viaje. Sí, no, pues entonces con el ejemplo de que ha sacado Sandro y con la cita textual de la profesora, vemos cómo también la profesora nos está mostrando que realmente, de hecho, los centauros, los cíclopes y estos monstruos no son metáforas de humanos considerados como inferiores, sino que de hecho son monstruos. O sea, es muy importante entender que no es una metáfora de otros seres humanos, sino que simplemente son monstruos. Sandro, me gustaría que tú nos ayudaras a, digamos, en el momento en que alguna persona con la ideología de esta señora o que quisiera sustentar las ideas de esta señora te dijera, bueno, pero esa monstruosidad puede ser una manera de disfrazar a un nativo para justificar la maldad. ¿Por qué es imposible derivar eso de la mitología griega? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque ella, como me decías tú en una charla, no ha entendido tal vez que se trata de un poema épico, que no es una lectura en forma de alegorías de la civilización occidental o de la civilización helénica, que se trata de un poema épico y que los hombres homéricos héroes. Son héroes que se enfrentan con pruebas extraordinarias que sobrepasan las capacidades de nosotros mismos. De hecho, en todas las batallas, estos héroes solos pueden controlar cientos de enemigos porque son héroes sobrehumanos.
y los monstruos son de verdad monstruos ajenos a nuestra naturaleza. No se trata de ninguna alegoría, de ninguna metáfora. Exactamente, y además ese dentro del contexto del mito griego, es más, Odiseo, Aquiles, los cíclopes pertenecen a un gran tronco que es la mitología griega y son mitos dentro de la mitología. Hay incluso algún poema, algún mito del amor de Polifemo y Galatea, que está escrito incluso en español. Es decir, hay infinitas ramificaciones de historias, de historias, de historias en la mitología griega que te cuentan el nacimiento de Polifemo, los amores de Poseidón, y todos esos están englobados dentro de un contexto concreto, y todos esos personajes para los griegos todos eran seres extraordinarios que pertenecían a la fantasía irreales, pero eran realmente monstruos. No hay forma de que nosotros veamos en ellos otra cosa que no sea un monstruo o un héroe o un dios. Eso ya es una interpretación posterior fuera de contexto, anacrónica, ¿no? Y con intenciones ideológicas claras. Te quieren decir algo que no está por ningún lado. Sandro, una de las propuestas que yo quiero hacer, si tú quieres añadir algo acerca del vino, sería interesante. No, yo creo que ya ha sido bastante largo, podemos dejarlo aquí. Sobre el Sí. vino, puedo concluir con una frase que estaba escrita en la puerta de todos los lugares donde se solían celebrar banquetes, que era aut vivat, aut habeat, que significa o bebes o te vas. Porque durante un simposio todo el mundo tenía que participar y todo el mundo tenía que beber y había quien se encargaba de servir el vino, quien se encargaba de decidir el tema de la charla, de los convidados, etcétera, etcétera. Y además hay una cosa para terminar curiosa. El sacerdote que regala el vino con el cual se emborracha Polifemo es un sacerdote que ha consagrado su vida al dios Apolo. Y el dios Apolo vivía en el santuario de Delfis y en el mismo santuario durante el invierno, cuando Apolo se iba a la tierra de los hiperbóreos, demoraba el mismo Dionisos. Ah, ok, eso no lo sabía, excelente. Pues para terminar, podemos utilizar alguna frase en griego para que las personas que jamás lo han oído lo oigan y que es un espectáculo. Bueno, como estábamos diciendo, queremos hacer la lectura de algunas frases. Por ejemplo, me gustaría leer la frase donde el cíclope se da cuenta, totalmente maravillado, del sabor del vino, ¿no? Y dice, en español, dice la frase, ¿no? Sin embargo, este es pura ambrosía mezclada con néctar, ¿no? Dice eso, ¿no? El texto griego, para los que no han oído el texto, el idioma griego, lo hermoso que es, dice, a ver, momento, un momento, lo encuentro. Yo creo que es el verso 200. No, espera, es que no veo nada yo sin... Acá lo lo tengo, es tienes, el sí. verso 359. Dice, no, entonces dice, entonces en español voy a leer la frase completa, ¿no? Dice, pues también a los cíclopes estas campiñas producen vino en grandes racimos, y Zeus con sus lluvias los nutre. Sin embargo, este es pura ambrosía mezclada con néctar, ¿no? Ahí se vuelve loco porque ese vino le parece el mejor que jamás ha probado. Y la frase es la misma, Kegar, Kiclopes, Feri, Zídoros, Arura. Inon eristáfilon, que sin Dios, hombros a exi.
alatodambrosis que néctaros estin aporrox, ¿no? También le pide enseguida a otro, sin compartir, sin libar a los dioses, enseguida pide que le dé otro. Y Otro, ¿no? entonces dice, dame otro, ¿no? Y el segundo vaso lo bebe igual, con la garganta abierta, dice Homero, así, con la garganta abierta, como monstruo que es. Como monstruo. Y luego cuando se duerme, no sé si te acuerdas de que dormido vomitaba eruptando pedazos de humanos. ¿Te acuerdas de eso? De esa parte. Es terrible, ¿no? Sí, Borracho, eruptaba y salían pedazos de sus amigos que él había devorado, ¿no? sí, desde la garganta le salía el vino y trozos de carne humana, ¿no? Es el verso 174, no, Sí. 374. 374 lo leemos en griego, a ver qué podemos. 374. Fárigos de excésito y nos psomi theandromei o de eregeto onivarion. Joder, ahí, Claro. ¿no? Y nos, que es el Y vino, que nos, ahora se llama crasí en griego moderno, pero en griego antiguo es inos. sí, allora, fárigos, ¿no? La faringe, ¿no? Fárigos, Sí, la sí, la garganta, ¿no? garganta, De excésito, salir, ¿no? Excésito, inos. el vino. Psomi, que sea psomi, esto suena como de psoma, ¿no? O no es soma, pero esto psomite andromei. Ah, como pan. Yo diría que psomi es pan. Pezzi, le usciva pezzi di carne umana, pero psomoi, psomoi, ¿eh? Acá, por ejemplo, lo traduce diferente. En español, ¿cómo lo traduce psomí? Espera, Yo creo que de es los trozos del hombres, mira, cuerpo. y de la boca salía el vino y pedazos de los hombres comidos como un borracho y como un borracho eructaba. Sí, no, es igual la traduzione. In Sí, 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 italiano dice psomoy, psomoy, no ruttava conozco esa palabra. ubriaco pezzi di carne umana, trozos de carne umana. Sí, sí, lo Sí, sí, mismo. puede que sea tandromeo, sí. De Ok. carne humana, trozos de carne humana. Sí, ahí andrómeo será de carne humana, ¿no? Bueno, ese hombre que erupta vino y trozos de carne humana es el hombre que nos quiere enseñar su cultura, según Emily Sí, Wilson, no, ¿no? Tenemos que que, aprender ¿no? el canibalismo de ese ciclope monstruoso. Sí, exacto, ¿no? Es a propósito que lo retratan como malo, no porque se esté comiendo a los amigos de Ulises, no es porque él es malo, no porque se coma a los amigos de Ulises, sino porque que lo quieren No, retratar como malo, ¿no? No, claro que sí. exacto. Pero Bueno, está bien vivir en una cueva, no tener cultura, no tener leyes, todo eso está muy bien, muy bien. sí. Bueno, queríamos leer quizás la parte que tú dijiste que te gustaba, cómo él busca el pecho del cíclope para clavarle la espada. Sí, ¿Quieres este leerlo lo tú más en adelante. español y yo lo leo luego en griego? Sí, a ver, qué verso es? Es el 300, el 299 empieza. Sí, sí. Cuando el cíclope se llenó su enorme barriga, devorando la carne humana y bebiendo leche pura, se tumbó en la cueva entre las greyes, como se dice, entre las cabras, ¿no? Las Entre greyes, las sí. greyes. Y yo, en mi corazón magnánimo, pensé, que tenía que sacar la espada afilada y plantarla
en su muslo y de ahí subirla hasta el pecho donde se encuentra el hígado. Pero otro pensamiento me frenó, porque así nosotros íbamos a morir. Con nuestras manos no podíamos mover aquella piedra que cerraba la cueva. Exacto, exacto. Entonces lo voy a leer yo desde donde leíste tú. Aftare Kiklops, Megalin Emplisaton Idin, Andrómea Creedon que Epiacritin Galapinon, Kitientos Intosa Throyo Tanisamenos Diamilon, Tonmen Ego Vulefsa Catamegalitora Simón, Ason Ion, Xifos Oxi Erisamenos para Mirú, Utamene Prostizos, Osi Frenes Ipar Ejusi, Girepimasamenos Eterus de Mecimos Eriken, Aftugar que ames, Apolo Mezaapin Olethron, Ugarken Dinamesta Ciraon Ipsilaon. ¿Ok? Muy Entonces, bien. palabras interesantes que queríamos ver, ¿no? Sobre todo por la descripción del cuerpo, ¿no? Cuando dice Bueno, Xifos oxi, la espada aguda, erizámenos para Mirú, ¿no? Elevé hacia el hígado, no hacia el hígado, sino hacia la coxa, ¿no? Hacia las costillas. Mirú es costillas. Y luego dice utameni stizos, que en griego no es también el pecho, ¿no? Stizos. O cifrenes hipar ejusin. Entonces el diafragma lo traducen acá frenes, que es donde ellos creían que estaba el sentimiento, ¿no? En medio del pecho y sí, el pensamiento. sí. Frenes. Hipar es el hígado. Es una cosa típica de Homero siempre, pero no tan solo de Homero, que el pensamiento se encuentra detrás del esternón para los griegos. Y eso lo encontramos también en autores posteriores, porque, por ejemplo, en la vida de Alejandro Magno de Plutarco, cuando cuenta Plutarco de una herida que recibió Alejandro, dice que le clavaron una lanza en la espalda y que junto con la sangre se salía el aire de los pulmones y con el aire la psique, la vida. Ah, Por lo tanto, sí que todavía en una época mucho posterior, vamos, porque estamos hablando de 800 años después de esto, o 900, todavía si te van a herir los pulmones, se sale el aire y el pneuma es la vida para el griego antiguo, ¿no? exactamente, sí, Por sí, sí. tanto, él quiere darle ahí para matarle, porque si le da ahí, le saca la vida, le Exacto. sacándole el aire de los pulmones. Sí, la palabra que utilizan es frenes, ¿no? Que tú hablaste como frenes, como el pensamiento, lo dijiste la otra vez, ¿no? Frenos. Sí, sí. De ahí viene la palabra frenesí en español, entonces. Bueno, yo te hago una propuesta. Podríamos juntarnos la próxima vez y a mí me gustaría hablar de los personajes femeninos dentro de Homero Sí, para enseñarle a la escritora y traductora Emily Wilson que no se trata de una obra machista donde solo hay hombres tóxicos que se preocupan de luchar y de matar, que hay mucha psicología y muchísimos personajes femeninos dentro de la Odisea, porque ella, por ejemplo, lamenta el caso de las esclavas de Penélope, que al final le ahorcan,
pero sin subrayar que antes mataron a todos los pretendientes, que Sí, no es que los hombres tienen un destino diferente y no decimos la forma en la que le mataron, que no se puede decir en internet, vamos, sí, pero sí, que claro. le mutilaron y tal, y fue Sí, sí, horrible, ¿no? es terrible. Sí, podríamos hablar de eso y yo estaba pensando, tuve una idea genial y es que podemos invitar a mi profesor de griego antiguo, que es italiano. Vamos a tener pues, un podcast en italiano que luego de pronto podemos traducir o poner subtítulos, en el que él nos puede guiar a través de algunas páginas, ayudándonos a entender el vocabulario y el significado de las palabras de la Odisea, quizás Sí, algunas de la correcto, Ilíada. muy correcto, muy interesante. Y así, si queda alguna duda, la podemos zanjar de una vez porque vamos directamente al griego y el griego homérico en algunos casos no coincide con el griego clásico del siglo IV antes de Cristo, pero en todo caso es un griego que se puede leer, que se puede entender, porque ya es el griego que se estudia hoy día, ¿no? Y entonces, sí, sí, ir al vocabulario sería el mejor antídoto, se dice en Sí, español, el mejor antídoto. el mejor antídoto en contra de una traducción estéril, porque si tú no haces hermenéutica, si quieres vehicular otro mensaje, es una traducción estéril. Ya traducir es traicionar. Claro. Pero además, si tú no quieres intentar el pasaje, traducere en el latín significa mover de un lugar a otro algo, ¿no? Y Sí. traducción en italiano y en español procede de traducere en latín, que significa llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Si tú Ujú. no quieres intentarlo y quieres hacer otra cosa, pues estás perdiendo el tiempo y no va a engendrar frutos, tu traducción va a quedarse estéril, Claro, huérfana. porque lo que tú estás intentando es trasvasar desde el griego antiguo al español o al italiano, en este caso al inglés, Homero. Tú no estás intentando transmitir tus pensamientos, tú estás intentando transmitir Homero y las palabras que están en Homero. No hay que, el mayor esfuerzo que hace un traductor es no omitir nada de lo que está en el texto para que las personas que lo leen puedan saber qué era lo que estaba en el texto, ¿cierto? Claro, Eso es una responsabilidad que tenemos todos los que queremos acercar a la demás gente a una lengua que no conocen o a textos que están en una lengua que no conocen. perfecto. Bueno, Entonces, vamos a vernos los tres la próxima vez. Si sí, tu nos profesor vemos tiene los tres tiempo, y de ahí pasamos a hablar de las mujeres. Bueno, venga, de Sandro, acuerdo. Un que saludo. estés bien, un saludo a todos. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.